Que Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estás? Paz de Dios a tu vida. Cada uno de mis hermanos sean bendecidos, mis hermanas sean bendecidas en esta tarde. Que Dios les bendiga enormemente sus corazones. Le doy gracias a Dios que esta gran oportunidad de nuevamente poder estar juntos, congregados, para adorar y glorificar el nombre de Dios y escuchar su palabra. La verdad que estoy agradecido a Dios de poder predicar su palabra, de poder anunciar el Evangelio de Dios y poder conducir en este caminar, en este éxodo hacia los cielos, poder conducir a ese lugar, un lugar donde Dios está preparando moradas para nosotros. La verdad que es una alegría poder en esta tarde poder estar congregados escuchando su palabra. Hoy vamos a compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, En el secreto con el Señor. Ese es el título que vamos a desarrollar, ese es el título que Dios me dio para este mensaje. Hay un Dios, yo quiero que sepas siempre y que me entiendas, hermano, que hay un Dios que nos llama siempre a estar en el secreto. El predicador Charles Spurgeon, un pastor y predicador del siglo XVIII, decía, si te amó cuando estaba lleno de corrupción, o sea, si te amó Dios estando lleno de pecado, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero de Cristo o heredero del cielo? Mire qué palabra, qué palabra importante y qué mensaje que da el siervo de Dios Charles Spurgeon cuando da esta palabra, cuando enseña esta palabra. Ahora, yo recuerdo que cuando llegué, mira lo que Dios me lleva a ver, ¿no? A través de la Escritura, que yo recuerdo cuando yo llegué al Evangelio, en ese tiempo, en el año 1986 del siglo pasado, para aquellos jóvenes que dicen que sí, somos del siglo pasado, recuerdo que cuando llegué al Evangelio, recuerdo que habían comenzado un movimiento evangelístico. Esto era un movimiento donde se salía a predicar la palabra de Dios a las calles y había el evangelismo de impacto, o sea, íbamos casa por casa y podíamos hablar la palabra de Dios repartiendo un tratado, parando gente en la calle. Es un evangelio cuerpo a cuerpo, nos decían así. Entonces nosotros podíamos ir a las calles llevando un tratado y hablarle del Señor. Pero también había campañas, se hacían campañas en aire libre. Y vi campañas en muchas iglesias. De hecho, que he compartido campañas evangelísticas con varias iglesias que he visto, que he conocido y he tenido la oportunidad de poder participar. Recuerdo que la campaña era poner una plataforma por ahí en una plaza o un escenario, una plaza, armar unas luces detrás y un micrófono y sonido, y entonces se cantaban unas alabanzas y luego había un predicador que predicaba un mensaje evangelístico. El mensaje evangelístico es el mensaje para llevar, digamos, el evangelio al corazón de la gente para que se arrepienta de sus pecados y que vengas a los pies de Cristo rendido, ¿no? Entonces, esas campañas, recuerdo que eran maravillosas porque se juntaban las iglesias, 3, 4 iglesias de la zona, entonces traían a algún evangelista, porque de hecho se conocían como evangelistas. Entonces, o se hacía con un megáfono. Yo recuerdo que en una campaña en una estación de acá, de la zona, en Gleu, yo recuerdo hace unos años estar en una campaña donde la hacíamos con megáfono. Entonces nos tocaba predicar a cada uno y nos ponían en un lugar con un megáfono hablando, o sea, nos orábamos y cantaban una alabanza con un par de hermanos con guitarra y entonces hablábamos a través del megáfono y predicamos evangelio de arrepentimiento para salvación. Muchas personas llorando, quebradas sus corazones, desahuciadas de sus vidas, con problemas de matrimonio, con problemas de salud, con problemas de todos los índoles, venían para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es algo que realmente está dentro de mi corazón, y la verdad que si vos me decís, si hay algo que me apasionó del momento que empecé en el Evangelio, que el Señor, mejor dicho, me encontró, porque yo estaba perdido y muerto en mis delitos y pecados, es poder esas campañas evangelísticas, llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio de Dios a los perdidos, me apasiona. Es algo que está dentro de mi corazón, es algo que deseo. Por eso la iglesia, nuestra iglesia del Ministerio Bíblico Casa de Oración, tiene un grupo de hermanos que evangelizan, pero que quiero que toda la iglesia se transforme en una iglesia que lleve palabra al perdido, porque estamos viviendo los últimos tiempos y queda muy poco tiempo en esta tierra. Cristo vendrá por su iglesia y será un momento donde habrá una gran tribulación, será un momento difícil para el que quede. Entonces,
yo quiero que me entiendas realmente. Y entonces recuerdo que esas campañas eran realmente en muchos casos multitudinarias. Había campañas grandes como cuando predicaba el hermano Gigi Ávila, el hermano Carlos Anacondia, que he estado compartiendo campañas con ellos. Eh, Cantidades, miles de personas están en un estadio de fútbol escuchando la palabra de Dios y recuerdo con mucha nostalgia y con mucho amor, ¿no? Todo ese primer paso que el Señor me, me dio la oportunidad de poder participar, porque la verdad que si estoy arrepentido de mis pecados, pero todo lo demás que lo he vivido en Cristo, lo he vivido realmente con mucho entusiasmo, mucho deseo de servir a Dios. Y el mismo, después de tantos años, de 30 y pico años que ha pasado, a la fecha sigo con el mismo deseo y la misma garra, el mismo anhelo de poder servir a Dios y gastar mi vida en el Señor para poder predicar la palabra de Dios y para que muchos puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces, yo recuerdo que el primer pastor que yo tuve en la iglesia, la primera iglesia donde yo llegué, era un pastor evangelista y el hermano había recorrido gran parte de los países en el mundo, muchos países lo invitaban a predicar y recuerdo que también había recorrido prácticamente casi todo el país en Argentina, había predicado distintas campañas. Y tuve la oportunidad, y a esto yo quería referirme, yo tuve la oportunidad de que un día se hizo tarde, la campaña me terminó muy tarde y estaba hablando con el pastor y me dice, ¿por qué ya no tenía cómo viajar? Yo recuerdo que no había como ahora a lo mejor un remis, un Uber, no sé, no había cómo viajar. Entonces se había hecho muy tarde y me dice, ¿por qué no venís a dormir a mi casa? Bueno, entonces yo me fui a dormir a la casa del pastor y yo en ese momento pensé, voy a tener la oportunidad de conocer esa intimidad de este pastor, ¿no? De esa intimidad con el Señor, digo. Entonces, recuerdo que nos íbamos a dormir y él dijo, yo me iba a retirar a orar. Y yo ahí pensé en ese momento, era muy nuevo, y pensé en ese momento, me gustaría escuchar la oración de este varón de Dios. Yo quisiera escuchar la oración del varón de Dios. Y empezó a orar él, ¿no? En su habitación, empezó a orar, empezó a clamar a Dios, empezó a rogar al Señor exaltando su nombre, pero en un momento se cayó. O sea, no se escuchó ni una palabra más de lo que le estaba orando. Entonces yo pensé en ese momento, este hombre se habrá quedado dormido, está cansado y se ha quedado dormido. Pero en el silencio, en ese silencio que había en la casa del pastor, me llevó la gran sorpresa de mi vida. Te puedo asegurar que me llevé la gran sorpresa de mi vida con el pastor. Porque el varón de Dios no estaba dormido, lo que estaba haciendo es llorando. Y lo escuché el sollozo, digamos, el llanto delante de la presencia de Dios, el corazón abierto delante de la presencia de Dios, clamando por los perdidos. Al otro día había que volver a la campaña. Las campañas por ahí duraban una semana o 15 días de prédica todos los días. Y yo recuerdo que cuando escuché eso, quebró mi corazón el Señor y habló a mi corazón a Dios y me dio a entender la necesidad de ir al secreto con el Señor, de la intimidad con Dios, allí de clamar a Dios. Y yo lo escuchaba a este varón, llorar delante de la presencia de Dios, porque yo quiero que vos me entiendas algo y quiero que te quede bien en lo profundo de tu corazón en esta tarde, esta palabra. La oración desnuda las intenciones de nuestro corazón. En la oración se desnuda, o sea, se sale a la luz qué es lo que tiene nuestro corazón adentro. En la oración, en el momento de la oración es cuando uno abre el corazón y le habla a Dios. Y yo lo escuchaba llorar por las almas y clamar por los perdidos, rogar, gemir por los perdidos. Esto en muchos casos se ha perdido dentro de las iglesias. Esto en muchos casos se ha perdido dentro de las iglesias. Del orar y clamar por los perdidos, por los que están lejos. Yo siempre aconsejo y siempre te doy a vos, y seguramente me habrás escuchado muchas veces decir, orá, si tenés familia inconversa, orá, clamá a Dios, entrá en ese secreto, y ese Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Él obrará.
Él obrará de una forma maravillosa, pero es necesario que nosotros obremos en fe. La fe sin obra es muerta, debemos obrar en fe. Y la fe es creer en que Dios me dio promesa de salvación. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto significa que van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, no que le vamos a dar salvación, porque la salvación es individual. Nuestros hijos necesitan arrepentirse, nuestros cónyuges necesitan arrepentirse de sus pecados para ser salvos. Pero van a tener la oportunidad de poder escuchar el Evangelio de Dios. A esto se refiere la palabra de Dios. Ahora, cuando oramos es cuando más sinceros somos. Cuando oramos es el momento cuando más sinceros somos. Es nuestra oración secreta. O sea, cuando vamos al secreto con Dios, solo entre nosotros y Él con nosotros, es allí donde desnudamos nuestra alma, donde le mostramos tal cual somos en nuestros corazones a Dios. ¿Sí? Uno le cuenta a Dios las cosas más profundas que le están pasando, para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Y uno se anima, o sea, Dios nos lleva justamente al secreto, para que podamos abrir nuestro corazón y le podamos contar a quién le vamos a contar si no le vamos a contar a Dios las situaciones que nos están pasando. Y son situaciones que por ahí son apremiantes, que son difíciles, que son terribles, que son tremendas, que no sabemos cómo resolverlas. Es en el secreto donde Dios ve realmente lo que nosotros estamos pasando. Y entonces es maravilloso poder ir a Dios y hablarle a Dios como nuestro Padre Celestial, como nuestro amigo, y contarle las situaciones que estamos viviendo, y Dios siempre que escucha la oración responde, porque es un Dios de respuesta. Ahora, pero eso en nuestra oración importante, donde nosotros podemos entrar en el secreto a solas con Dios, es cuando somos más sinceros. Ahora, hay una oración pública, pero la oración pública es muy peligrosa. ¿Por qué, pastor, es peligrosa la oración pública? Porque así se involucran sentimientos con otras personas. O sea, cuando uno ora públicamente en voz alta frente a todos, se involucran un montón de situaciones que pueden empañar, digamos, la oración que nosotros hacemos. Porque allí se involucran sentimientos contra otra persona, por ejemplo, broncas. Aunque muchos dicen que no es una realidad, es una realidad. Muchos utilizan un momento de la oración para poder decir lo que no le quieren decir a otro, mejor dicho, lo que no se animan a decirle a otro, en una oración pública. Por eso la oración en público tiene que ser una oración también, una oración centrada en la Biblia, centrada en las promesas de Dios, no en los sentimientos propios, porque lamentablemente se puede manipular. En la oración pública se puede manipular a otros. Yo siempre le cuento a los hermanos y les hablo, y seguramente me habrás escuchado. Yo me pongo a orar en la iglesia, levanto mis manos al cielo y comienzo a orar y digo, Señor, yo te pido que tú me des un traje nuevo. Yo te ruego, Señor, que pueda yo tener un traje nuevo porque necesito un traje nuevo. Todo el que me está escuchando al pastor que está diciendo, necesito un traje. No lo estoy diciendo para pedirte un traje nuevo, estoy hablando, ¿no? Pero digo, entonces oramos y le pedimos, quiero un pantalón nuevo, quiero una camisa nueva. ¿Sí? Porque necesito una, Señor, tú eres el que me escucha, necesito una camisa nueva. De todo lo que me están escuchando, uno va a decir, uy, el pastor necesita una camisa, vamos a comprar una camisa. Eso es manipular a la persona. Eso es manipular. ¿Sí? Mi oración para pedirle el traje tiene que ser en secreto, que él me va a recompensar público. Y me ha pasado que viene alguno, pastor, le quiero dar esto. O sea, esto es importante que nosotros podamos entender y saber, porque muchas veces allí en esa oración pública se utiliza para manipular, se utiliza muchas veces para aparentar, muchas veces se utiliza para aparentar cosas. Todos sabemos que nos están observando, y igual ocurren este tipo de cosas. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, miren lo que dice Mateo capítulo 6. Vamos a leer Jesús y la oración. Miren esto, por favor. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia grita un poderoso amén. Que se escuchen los vecinos, que estamos vivos. Somos los cristianos vivos, que estamos vivos en el Señor. Amén. Dice capítulo 6 de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 5, dice así. Y cuando ores, o sea, cuando hables con Dios, cuando rindas tu vida delante de Él, esto significa lo que es orar, ¿no? Es hablar con Dios, es rendir nuestra vida delante de Dios. Esto es lo que está refiriéndose en esta palabra del Señor, ¿sí?
le está enseñando a sus discípulos, pero también en esta tarde nos está enseñando a nosotros. Porque fíjense cómo es la oración en el secreto y cómo la oración que va a ser en público. Por eso Dios nos llama al secreto. Hay un Dios que te llama al secreto, porque en el secreto, o sea, en la intimidad con el Señor, tenemos esa relación estrecha con nuestro Padre, esa intimidad con nuestro Padre. Y Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. La persona que no tiene un encuentro personal con Cristo sigue exactamente lo mismo, porque el encuentro con Cristo produce un cambio total en el corazón de la persona. Uno que conoce, el día que uno conoce a Dios, su vida no es la misma. O sea, ha pasado de muerte a vida. Eso dice la palabra, que ha pasado de muerte a vida. Su vida ya no es la misma. Por eso que Dios siempre lleva a esto. Entonces, le enseña esta palabra. Dice, cuando ores, o sea, cuando hables con Dios, cuando rindas tu vida delante de Él, ¿sí? No seas. Porque, a ver, fíjense en esto. Dice, no seas como los hipócritas. O sea, no seas, le dice. ¿Por qué le dice no seas? Porque Dios sabía, o sabe, que hay hipócritas que realmente utiliza esta oración pública, o sea, alguna oración en voz alta, para llevar a, digamos, a la gente digamos, a manipularla, a llenarle el corazón con otras cosas que no es realmente lo que Dios tiene preparado. Porque dice, no seas, o sea, porque había en ese tiempo, en este caso había fariseos, era una secta de religiosos que se hacían llamar los que estaban más cerca de Dios. Miren lo que decía esta secta. Los fariseos se creían que ellos estaban más cerca de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo tira por tierra todo esto. Porque muchas veces a nosotros nos dice, pastor, ¿puedo orar por mí? Porque usted está más cerca de Dios. Yo le digo, no, pará, estamos equivocados. Estamos a la misma distancia. Porque no es que uno llegó al pastorado y que está más cerca de Dios y tiene más gracia de Dios. Dios nos ama y no hace excepción de personas. Por lo tanto, va a escuchar tu oración y va a escuchar mi oración. El tema es que muchos no quieren ir a la oración porque la oración desnuda el alma y nos hace más sinceros. Y cuando uno tiene que orar, le tiene que confesar los pecados delante de Dios y muchos no lo quieren confesar. Entonces, lo que primero que te dicen, ¿puede orar por mí? Sí, yo voy a orar por vos, pero ora vos por tu vida. Pues yo puedo clamar a Dios y Dios puede decir, yo voy a hacer mi voluntad en Él. ¿Hasta cuándo? Siempre y cuando Él pueda morir de sus pecados. O sea, la persona puede manipular también a la otra persona para que ore por él, pero para no arrepentirse. Yo creo que me hayas entendido. Entonces, estos fariseos se hacían llamar los que estaban más cerca de Dios. Y el Señor, ¿cómo lo llama? ¿Cómo le dice el Señor Jesucristo a ellos? Hipócritas. Porque dice, y cuando ores, o sea, cuando vayas delante de la presencia de Dios para hablar con Él, cuando rindas tu vida delante de Él, a esto se refería a sus discípulos, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas. Y el hipócrita es aquel que tiene doble cara. Que esto es lo que quería decir el Señor. No seas como los fariseos que tienen doble cara. Que tienen una cara cuando están a solas, cuando nadie lo ve, y una cara cuando todos los ven, ¿sí? No seas como los hipócritas, le decía. El hipócrita tiene doble cara. El Señor les habla y le da una comparación en ese tiempo de los teatros griegos, porque en ese tiempo había mezclado, se había mezclado también lo que hacían en los teatros griegos. De los griegos salieron los artistas. El griego fueron los primeros que hacían representaciones. Esto es milenario, ¿no? De representaciones así de teatros y de cosas. De ahí nacen todos los artistas que nosotros vemos hoy. Entonces, en ese tiempo, los griegos utilizaban distintas máscaras para sus personajes. Entonces tenían que hacer de león, se ponían acá una careta de león. Cuando tenía que hacer un hombre malo, ponían la cara de un hombre malo. Todo era así. Entonces utilizaban, digamos, máscaras para cubrir su rostro, su verdadero rostro. Y le refería de esta manera porque muchos creían y creen hoy que Dios sí los escucha, pero Dios conoce las intenciones del corazón. O sea, muchas personas creen que vivir una vida aparte de Dios, o sea, vivir una vida paralela, adulterando con la palabra de Dios, adulterando el camino de Dios, adulterando el evangelio de Dios, que van a ser escuchados. Entonces dice, miren, porque es muy fuerte esto lo que le estoy diciendo. Da mucha luz para que nosotros podamos comprender por qué Dios no te llama al secreto y por qué te dice que seas sincero. Porque los hipócritas son aquellos que tienen doble cara, ¿sí? Que aman y les gusta y disfrutan
el poder manipular, el poder llevar, digamos, a la gente a su propio pensamiento, y aún se creen lo que ellos están diciendo, que pueden ser escuchados por Dios. Pero dice la palabra de Dios, es muy fuerte, porque dice, cuando tú ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Miren lo que dice, ellos aman el orar en pie en la sinagoga. O sea, podríamos decir hoy en las iglesias, orar muy fuerte dentro de la iglesia para poder, uy, qué elocuente, qué oración que se tiene, cómo ora. Yo llegué a escuchar a una persona decir, porque cuando yo ora la iglesia, yo estaba orando, la iglesia estaba creciendo. Y yo lo miro y no le quise contestar, porque lo miraba y digo, yo no aprendí el evangelio. No aprendió el evangelio, porque cuando yo oro la iglesia creció. Las almas van a ser añadidas por Dios para ser salvas. Nuestra oración es un clamor delante de Dios para que Dios haga su voluntad, no la nuestra. Es el sometimiento de nuestra vida hacia Dios, pidiéndole que haga su voluntad, no la nuestra. Es el clamor a Dios, es incinerar nuestro corazón a Dios y buscar su presencia, pero no es para decir que yo, por mi oración, esto es ser un hipócrita. Y yo me miro y digo, yo no puede ser que puedan ser tan hipócritas para tener una doble cara. Porque cuando se ponen a orar comienzan a hablar, o sea, como no tienen la posibilidad por ahí de, o no tienen, la capacidad de poder predicar la palabra de Dios, porque lamentablemente no fueron llamados a predicar la palabra de Dios, quieren a través de la oración manipular. Y esto es lo que hacían los hipócritas de los fariseos, que ellos decían, le hacían bien hecho creer a la gente que ellos estaban más cerca de Dios. O sea, una persona que ora de esta manera cree que está más cerca de Dios y que está mirando por encima del hombro a las otras personas porque dicen, yo estoy encima solo de ustedes. Y la verdad, nadie está encima de nadie. Dios nos da, obviamente, a nosotros la autoridad de Dios y de poder estar sobre autoridad para poder dar la palabra de Dios. Pero no es para mirarlo sobre el hombro, sino para que podamos guiarlo a la presencia de Dios. Amén. Entonces, los hipócritas justamente aman el orar en pie, decía en la sinagoga, y se dan cuenta. Porque cuando utilizan para poder pedir plata a través de la oración, de manipular a la gente para tener bienes, o manipular a las personas para hacerle creer que son los que están más cerca de Dios, lo están haciendo a sabiendas, no es que lo ignoran, lo saben, porque estos fariseos eran religiosos y conocían conocían la palabra, conocían la Torá, porque los fariseos conocían la palabra, conocían la Torá, y no ignoraban lo que Dios estaba hablando. Entonces, a muchos les encanta hablar hoy en las esquinas de las calles, en las iglesias, en las esquinas de la calle, orar para ser vistos. Para ser visto. Hermanos, una de las tentaciones más frecuentes del ser humano es la fama y el reconocimiento. Por eso le estaba hablando, y a ver, lo que le está dando, el mensaje que le está dando y nos está dando a nosotros es para llevar nuestro corazón a tal humildad y a tal humillación delante de su presencia, para ese Dios que ve todas las cosas en el secreto para que nos recompense el público. ¿Sí? Entonces, muchos caen para poder ser importante, va a ser tenido como importante. Uy, este ora bien, uy, esta persona ora bien. Ese es el gran error del hipócrita, de creer que está haciendo las cosas bien y no sabe que está haciendo las cosas completamente, digamos, erróneamente y fuera de los propósitos de Dios. Por eso dice, cuando tú ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Miren lo que aman, ser vistos, ¿sí? Dice, para ser visto de los hombres. Fíjense en que dice, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que quería decirle el Señor con esto? Que ya tienen su recompensa. Se refiere acá, ¿qué se refiere que cuando está diciendo esto? Bueno, a que solo son vistos por los hombres, solo son escuchados por los hombres porque Dios no lo está escuchando. A esto se está refiriendo. Fíjense, dice, miren tremendo lo que dice. Dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En ningún momento dice Dios los escucha ni nada, pero ya tienen, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Ellos ya tienen su recompensa. El hipócrita tiene su recompensa. Porque son escuchados por los hombres, pero no escuchados por Dios. Ya tienen la recompensa. O sea, son oraciones que son vanas, son oraciones que se hacen simplemente con vanidad de corazón, pero que no llegan al cielo, sino que llegan hasta una cierta altura y caen en tierra y no son contestadas.
son simplemente apariencias. Y esto es lo peligroso que puede llegar a estar en el corazón de las personas. Por eso que Dios nos lleva y nos hace entender la verdad de porque el Evangelio es relación de intimidad con el Señor. Y esto es lo importante, porque cuando nosotros vamos al secreto es cuando más sinceros somos, es cuando más podemos. Por eso yo siempre le digo, oren por favor, clamen a Dios, pasen al secreto delante de la presencia de Dios y seguramente que Dios nos bendecirá y nos recompensará en público. Ahora, dice más, cuando tú ores, entra en tu aposento. Esto lo dice en el verso 6. Entra en tu aposento, o sea, cuando vengas a hacer peticiones, dice el Señor, cuando vengas a derramar tu alma delante de mí, porque eso es lo que es orar a Dios, ¿no? Es derramar, hacer peticiones, derramar a nuestra alma delante de Dios. Entra en el lugar que acostumbras a usar, o sea, el lugar donde vos querés, que vos estás acostumbrado a usar. En un lugar, no sé, puede ser tu habitación, no sé, en un lavadero, no sé dónde acostumbras a orar, pero entrar en el secreto. O sea, entrar en un lugar donde no seas escuchado por nadie, solamente por el Señor. A esto se está refiriendo. A esto está refiriendo el Señor, ¿no? Yo he sabido de gente que, por ejemplo, que tiene familias inconversas y se oponen a la palabra de Dios, de que van al baño a orar. Y me preguntan, pastor, ¿está bien que yo pueda orar en el baño? Me da no sé, porque estoy en el baño, no sé si está bien delante de Dios. Señor te llama al secreto. Y si ese es el lugar donde vos te sentís cómodo y te sentís cómoda, y es el lugar donde solamente podés orar, andá en ese lugar. Lo importante, ¿sabes qué? Ir al secreto. Lo importante es hacer peticiones delante de Dios, derramar tu alma delante del Señor. Dios conoce el corazón de su pueblo. Gracias damos a Dios por esto, ¿verdad? Dice, en ese lugar, a ver, que vos siempre usás, y cerrada la puerta, o sea, para que nadie escuche, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. O sea, ora allí, ora a tu Padre que está en el secreto. Como dijimos, la oración desnuda las intenciones de nuestro corazón. Cuando oramos en el secreto, desnuda las intenciones de nuestro corazón. Ahí hablamos la verdad de lo que somos. Ahí le mostramos a Dios verdaderamente lo que somos. Es el momento de que si hemos pecado, le podamos pedir a Dios perdón y el Señor nos restaura. Si es el momento, no sé, pasando por una prueba de enfermedad y nosotros, por ejemplo, el gran problema del cristianismo a veces es a mí nada me va a pasar, ¿no? Entonces cuando llega la enfermedad, yo cancelo, yo no creo en que me va a pasar algo, esta enfermedad yo la rechazo, pero cuando quedan a solas lloran, caen lágrimas. No es verdad lo que están diciendo, espero que me haya explicado, no es verdad lo que están diciendo delante de la gente, porque hay un dolor en el corazón por todas las situaciones que está viviendo. Por eso dice, la oración desnuda las intenciones de nuestro corazón. Al secreto no entra el hipócrita. Pastor, ¿cómo puede decir esta palabra? Porque es verdad, en el secreto no entra el hipócrita. El que tiene una doble cara, el que se pone una máscara, solo entra el cristiano verdadero que descubre su alma delante de Dios, esperando que el Dios Padre nos dé el oportuno socorro y la misericordia que viene de lo alto. Porque para eso vamos delante de la presencia de Dios, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender lo que es ir al secreto con el Señor, de poder orar delante de Dios y desnudar nuestra alma delante de Dios y tu Padre que ve, que conoce todo, que no hay nada oculto ante sus ojos, te recompensará, o sea, te pagará, te mostrará su victoria sobre tu vida. Esto es lo que está diciendo. Porque además cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, gracias Jesús. O sea, comenzará a dar frutos espirituales y mostrará que nosotros tenemos comunión con Dios. Una persona que tiene intimidad con el Señor comienza a dar frutos verdaderos de su corazón. Comienza a mostrar frutos espirituales que ha tenido una relación con el Señor. El verdadero cristiano que tiene una relación con Dios se nota en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de actuar. En todo se va a notar que tiene a Jesucristo en el primer lugar.
mi primer lugar es Cristo, se va a notar. Si en el corazón está entronado Jesucristo, se va a notar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, vos lo escuchás hablar y si la persona solamente habla, no sé, de dinero, habla de sexo, habla qué sé yo, de vicio, habla del vicio del trabajo y no nombra nunca a Jesucristo, nunca tiene una relación con el Señor, su Dios no es el Jesucristo, no es el Señor de los señores su Dios. Su Dios es otra cosa. Y esto es lo peligroso. Por eso el secreto, el verdadero Hijo de Dios va al secreto. Gloria al nombre de Jesucristo. Mira, yo creo que el Señor Jesucristo hace una oración en el secreto y fue recompensado en público. ¿Y sabe dónde está esta oración que el Señor Jesús hace al Padre en lo secreto y es recompensado en público? En el capítulo 17 de Juan. La oración poderosa. Mirá esta oración poderosa que hace el Señor Jesucristo y que la deja plasmada el apóstol Juan para mostrar la oración en ese secreto delante del Señor, delante del Padre, delante del Señor Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo clamó de esta manera. Dice 17 de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, levantó los ojos hacia el cielo y dijo, o sea, oró, Padre, la hora ha llegado y glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Miren qué oración secreta que hace de un corazón abierto delante del Padre, el Señor Jesucristo. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaré. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo de esto, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también los que han de creer en mi palabra por ello, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y nos has amado, y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y yo le he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta oración
Es una oración en el secreto. Es una oración que el Señor Jesucristo clamó delante del Padre en el secreto y fue recompensado en público. ¿Por qué? Porque fue una oración que Él ora donde presenta su vida en un momento que luego tenía que entregar en la cruz del Calvario para poder perdonar los pecados, para salvar al mundo del pecado, para salvar al pecador del pecado, o sea, sacarlo de la esclavitud del pecado. Y se cumple la palabra porque va a la cruz y muere y su sangre derramada es para limpieza de pecados. Se cumple la palabra de Dios que Dios nos guarda porque la salvación que Dios nos dio nadie la puede robar, porque no proviene de nadie sino solamente de Dios, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros sí podemos despreciarla, pero Dios nunca nos va a quitar. Se cumple la palabra de Dios en esa oración que ruega por nosotros y nos pone en el hueco de su mano para que seamos uno, que sea lo que estaba hablando y orando delante del Padre, estaba hablando para que se estaba gestando, en esa oración se estaba gestando la era de la iglesia, que luego de Hechos de los Apóstoles del capítulo 2, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo sobre las personas o los hermanos que estaban en el aposento alto, después fueron recompensados en público, porque después empezaron a predicar la palabra de Dios y se convertían 3.000, 5.000 personas cuando predicó Pedro. Se cumplió cada una de la palabra hablada, cada una de esta oración en secreto se cumplió. Toda esa oración que el Señor Jesús estaba haciendo, en ese secreto se estaba cumpliendo y se cumplió y se seguirá cumpliendo, porque de hecho que no solamente ora por ellos, sino ora por nosotros y ora lo que van a llegar a ti a través de su palabra, o sea, lo que nosotros vamos a hablar, muchos van a llegar a los pies de Cristo y esto hemos llegado porque no han hablado y llegarán otros porque nosotros hablamos la palabra del Señor. Entonces, miren lo que es la oración del Señor Jesucristo, que abre su corazón y ora por sus discípulos y ora por nosotros. Es una oración realmente estremecedora, estremece mi corazón. Si vos la lees detenidamente y detalladamente, te vas a dar cuenta que es una oración que estremece el corazón, una oración hermosa, que solo Dios, un Dios tan grande, puede hacer realidad lo que Él estaba clamando. Por eso es una muestra de esa gracia divina, de esa gloria divina, en ese amor profundo, derramando esos deseos profundos de un corazón de un Dios que clamaba por sus propios hijos. Esto es algo tremendo, es algo maravilloso, es algo poderoso, es algo glorioso. Por eso yo te digo que Dios nos viene hablando justamente en este tiempo para que nosotros tengamos esa oración en el secreto. Yo no sé si en este tiempo te estás tomando el tiempo para orar, porque somos muy de poner excusas. El ser humano pone muchas excusas con respecto a la oración. Y ora cuando está con la soga al cuello. Ora cuando está con la soga al cuello, o sea, se le enferma un familiar, se le enferma un hijo, se le enferma, no sé, un cónyuge, tienes problemas económicos, cuando llega un momento de discusión en el matrimonio, cuando sufre por algo, cuando, descubre a los hijos hacer cosas que no tienen que hacer, cuando tiene problemas de trabajo en el trabajo y dificultades con los compañeros de trabajo. O sea, siempre va a orar cuando se encuentra con la soga al cuello, cuando nada más, pero no va al secreto. Y la oración es muy importante delante de Dios. Eso es lo que la iglesia debe cultivar un deseo de orar en el Señor, de ir al secreto con el Señor. No ir y ser visto por los hombres, porque a muchos les encanta ser visto por los hombres. Pero Dios nos dice, no, para, yo te estoy llamando al secreto. Porque yo voy a escuchar tu oración y voy a darte una gracia tan gloriosa, tan poderosa y tan maravillosa que no vas a creer lo que voy a obrar dentro de tu vida. Yo no sé si hace mucho tiempo vos no estás andando el secreto. Si hace mucho tiempo no vas a obrar a Dios y contarle lo que está pasando. Porque muchas veces no se van a orar a contarle a Dios lo que estamos pasando. Y la oración no tiene que ser una oración, religiosa o repetitiva. Viste que muchos oran y están gloria, gloria, aleluya, aleluya, gloria, gloria, aleluya. No, hablar con Dios es hablar y decirle, Señor, estoy teniendo este problema. El Dios que te salvó y que te escuchó cuando en un momento de tu vida abriste tu corazón y dijiste, no doy más, y te dio salvación. Ahora que sos su hijo, ¿no te escuchará? Esto es lo que decía Spurgeon, ¿no? Lo que hemos hablado del principio del mensaje, lo que hablaba Spurgeon, ¿no escuchará?
Por eso que lleva al secreto, lleva a algo maravilloso, porque en esa oración donde nosotros encontramos la gracia de Dios, en ese encuentro con el Señor encontramos la fortaleza de nuestra vida. En ese encuentro con el Señor encontramos la fortaleza para continuar y seguir adelante en un mundo tan confuso, en un mundo tan peligroso, en un mundo tan oscuro, en un mundo tan peligroso. Es el momento preciso cuando en nuestra oración de intimidad va delante de su presencia y vemos la gracia de Dios. Esa es nuestra oración. Yo no sé si a vos te pasa, pero me pasa de poder ir a la oración en el secreto. Y la oración en el secreto es cuando uno derrama lágrimas delante del Señor, y muchas veces le confieso que lloro delante de la presencia de Dios por un montón de cosas que tal vez me duelen y no sé cómo resolverlas, porque uno es un ser humano y le duelen cosas, pasa por situaciones y por cosas que son muy dolorosas. Y es en el secreto cuando uno derrama lágrimas, y yo derramo lágrimas delante del Señor y le pido a Dios, ahí en ese secreto, que podamos ver esa gracia, Señor. En momentos le digo que no tengo más fuerzas, que me siento superado y cansado, pero que sé que viene de Él, digamos, viene del Espíritu Santo la fuerza para seguir adelante. Y me impulsa a poder buscarle cada día más. Es en el secreto cuando yo clamo a Dios y le pido por situaciones que muchas veces nos tocan vivir y te toca vivir. Le pido en el secreto y sé que Dios me recompensa en público. He orado en el secreto a Dios y le he pedido, porque yo creo en un Dios que escucha la oración. Creo en un Dios que no solamente escucha la oración, sino que concede las peticiones de nuestro corazón de acuerdo a su voluntad. Entonces le he orado a Dios y le he pedido, no sé, le he pedido cosas a Dios. Le he pedido para poder, orar por un enfermo y ver la gracia de Dios de verlo sanado. Yo oraba por uno de mis sobrinos que una de mis hermanas me decía que tiene un tumor en su páncreas. Y he pedido oración a la iglesia, pero también he entrado al secreto y le he dicho, Señor, ¿qué es lo que querés enseñarle a mi hermana con esto? Para que se acerque a ti, Dios mío. He entendido de orar, y hace unos días me decía mi hermana que le dieron el alta y que están en la casa y que está bien y que está estable y que está bien su hijo. Entonces yo miro esto delante de la presencia de Dios y que le pedí en el secreto, y ¿sabes qué? Me siento que Dios me recompensó en público. Le he pedido a Dios para que nos dé los medios para poder tener alimentos, para poder compartir con hermanos que no tienen, con personas que no tienen. Porque de hecho que no solamente bendecimos a aquellos hermanos que no tienen con esa ayuda que vos me das del kilo, ¿no? Cuando juntamos esos que el pastor hace el recorrido. Muchos me critican por esto, ¿no? Y hacemos el recorrido por algunas casas que nos dan la bendición de tener, nos dan alimentos, y de ahí empezamos muchas veces a recorrer, porque hay un día que buscamos alimento y otros días con mi esposa o solo, a veces salgo a llevar alimento y les llevamos a hermanos que no tienen, pero también a personas que no están dentro de la iglesia nuestra y que tal vez no están ni en el evangelio. Pero estamos sembrando también el hecho de poder también llevarle un sustento para que puedan entender y puedan conocer que nuestro corazón no es un corazón religioso, sino es un corazón de amor, delante de Dios, de amor, para que sean salvos. Es una de las formas también de llevar el evangelio. Y le he pedido a Dios y le he dicho, Señor, ya la cena está vacía, Señor, ya no hay como para poder compartir. Y le he hablado en el secreto, y de golpe al otro día venir alguien a traerlos en una bolsa, viene con una camioneta, un hermano me trae una bolsa de mercadería, ir a la casa de un hermano y de otro hermano hacer una recorrida y venir con el auto completo de mercadería y poder salir otra vez a repartir y volver otra vez a foca cero, porque nos pasa y miramos y decimos, uy, qué poco que queda. Pero entrar en el secreto me enseñó a depender totalmente de Dios y sabiendo de que Dios iba a obrar en favor y misericordia para poder bendecir a otro. Te bendeciré y me serás de bendición. O sea, me bendice Dios para que pueda ser de bendición para otro y llevar ese alimento a los que tanto necesitan. Por eso yo no sé cómo es tu relación con el Señor.
Lo que sí te invito, iglesia, a que tengas una relación de intimidad con el Señor. Si estás teniendo un problema de matrimonio, no es agarrar y largo todo, no quiero saber más nada, discutimos, cada uno duerme en una cama separada, qué sé yo, cualquier cosa. No, 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 no. Es entrar en el secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. No, pero yo tengo razón. Acá no se trata de que tenga razón o que él no. Yo te estoy hablando de entrar en el secreto. Si tenés razón, Dios te va a recompensar. Y si no tenés razón, de seguro que también te va a recompensar. Porque Dios quiere la unidad en la familia y en el matrimonio, con los hijos, con los cónyuges, quiere, con los padres, quiere una unidad. De hecho, que cuando ora por la unidad, si leemos el verso, en el capítulo 17 de Juan, en el verso 21, habla justamente para que sean uno como somos nosotros, le decía el Señor. Le habla de unidad. Habla de unidad en la iglesia, que seamos una iglesia unida, porque el gran problema también que en la iglesia pasa, que se empiezan a desunir. Uno tira para un lado y otro tira para el otro, y eso no es así. Dios no quiere que nos llevemos mal y que hablemos el uno contra el otro, el chisme uno contra otro, y que yo sé mejor que vos, que yo... No, eso no quiere. Quiere una unidad y en un cuerpo bien ensablado, bien establecido como iglesia. A eso se refiere. ¿Y dónde se logra? En el secreto? Porque en el secreto somos sinceros y le pedimos a Dios que nos humille y que nos recompense. En el momento Dios nos va a dar el servicio que nosotros tengamos que hacer. Pero esto es importante. Por eso que el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos y le decía estas palabras, porque es muy importante las palabras que el Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos. Son palabras que son muy, muy, muy fuertes y muy especiales, muy gloriosas, muy poderosas delante de la presencia de Dios. Él le enseñaba realmente a orar. Él le decía y le hablaba, ustedes tienen que ir al secreto, y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Es una enseñanza poderosa. Jesús en la oración es una enseñanza poderosa. Es una enseñanza actual, es una enseñanza que es necesaria que nosotros podamos ponerla por obra, porque esta enseñanza es poderosa, es maravillosa. Es importante que nosotros podamos entrar en ese secreto para ver esa gracia de Dios. Ahora, cuando una persona no tiene intimidad con Dios, se nota lejos. Se nota a lo lejos que no tiene una intimidad con el Señor. Porque de la abundancia del corazón, como te decía, habla su boca. Habla su boca. Va a hablar lo que tiene dentro de su corazón. La intimidad con Dios nos lleva a estar más cerca del Señor. La intimidad con el Señor nos lleva en ese secreto a poder abrir nuestra alma delante de Él y contarle muchas veces las penas que pasamos, las situaciones que tenemos y las situaciones que nos tocan vivir aún con nuestro cuerpo de enfermedad. Esto es lo importante que nosotros podamos entender. El apóstol Pablo hace una oración, y lo confieso, hermano, que la verdad que me parte el corazón lo que él hace. Leo la palabra de Dios y lo que dice el apóstol Pablo me llenó de fuerza y de esperanza y de fe. Me llenó el corazón. Ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, él dice estas palabras. Esto lo habla el apóstol Pablo. Miren lo que dice en oración, ¿no? Dice, y esto pido en oración. Y esto pido en oración. Lo primero que comienza ese versículo diciendo, y esto pido en oración. O sea, en otras palabras, a ver, para poder entender bien esto pido cuando estoy delante de Dios. Cuando me derramo mi alma frente a Dios, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto pido en oración, esto pido cuando estoy delante de Dios, cuando derramo mi alma delante de Dios, cuando estoy frente a Él, cuando soy más sincero, cuando no estoy fingiendo nada. Esto pido en oración. Ahora, fíjense en que no pide nada para Él. Está pidiendo por los hermanos, está pidiendo por estos hermanos de Filipos, está pidiendo, y yo quiero que preste atención, porque no es una oración como los hipócritas. Es una oración verdadera y sincera delante de un Dios todopoderoso, porque él habla justamente de una palabra profunda. Dice que vuestro amor, el amor, pero él habla de esto, porque fíjense, dice que vuestro amor, o sea, un amor bíblico, porque el amor no bíblico es un amor que se pierde. Es un amor que es perecedero, es un amor que pasa. Él pide un amor bíblico. El amor bíblico es el amor ágape, el amor sacrificial. El amar mucho más allá de lo que me amen. Ahora fíjense en la oración, ¿no?
porque dice de esta manera, dice, y esto pido en oración, dice que vuestro amor abunde más y más, que vuestro amor siga creciendo, o sea, que abunde más y más. Hablando de una palabra profunda, porque abunde, esa palabra abunde, viene del griego periseo, ¿sí? Y esta palabra, periseo, significa que vaya en aumento. Mirá la oración de Pablo, fíjense en la oración de Pablo. Dice, esto pido en oración que vuestro amor, o sea, abunde, o sea, crezca, que vaya en aumento, que tenga una buena calidad de amor, que aumente cada día, que realmente sea un amor más fuerte, más poderoso, un amor sincero, un amor verdadero, un amor genuino. Esto es lo que quería decir. Abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En otras palabras, que ese amor, el amor por Dios y el amor por el prójimo aumente más y más, porque es un amor que proviene de Dios, y el amor de Dios por nuestra vida es maravilloso, es poderoso. El amor de Dios es tan glorioso. Miren la oración que él hace. Él no pide, o sea, el apóstol Pablo no está pidiendo. El error muchas veces de la oración es pensar que la oración es simplemente ir a pedir por nosotros. El Señor dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, que todo vendrá por añadidura. El secreto es cuando nosotros vamos a orar y a pedir delante de Dios, muchas veces por los demás. No digo no pedir por nosotros, pero pedir por los demás. Por eso yo te digo, cuando yo llegué por primera vez a los pies del Señor, en ese tiempo donde estaban las campañas, y pude tener la oportunidad de estar al lado de un siervo de Dios, ¿no? De un esclavo por amor del Señor, escuchar su oración. Y yo te cuento y vuelvo a repetir lo que te estaba diciendo yo. En un momento escuché orar, pero en un momento un silencio, y detrás de ese silencio un llanto desgarrador de un hombre que rogaba por las almas que estaban perdidas. Yo me imagino al Señor Jesucristo cuando estaba orando en ese capítulo de Juan 17. Yo me imagino un Señor llorando para que se haga realidad en el corazón de sus hijos la salvación para sus almas. Estaba clamando para que sean guardados, para que sean cuidados en este mundo. Dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Y cuando está hablando dice, yo no estoy rogando para que los saques del planeta Tierra, sino que los guardes de todo lo que gobierna, el orden que impera la sociedad, para que ellos sean diferentes y se mantengan puros delante de tu presencia. Esta es la oración que hacía en el secreto el Señor Jesucristo, y es una oración que hace en el secreto el apóstol Pablo. Yo quiero en esta tarde poderte llevar a comprender la grandeza de Dios que ve en lo secreto y que te va a recompensar en público. Amén. Es tiempo de ir a buscar a Dios en el secreto y vamos a ver la gracia de Dios y vamos a ver la victoria de nuestro Señor en toda nuestra vida. Es en el secreto donde vas a encontrar que Dios va a moldear tu corazón y te va a llevar a servirlo. Es en el secreto que te vas a sentir el consuelo cuando sos despreciado, cuando sos poco tenido en cuenta por muchos. Es en el secreto donde vas a encontrar la fortaleza de tu vida, la fortaleza de tu alma, cuando no das más. Es en el secreto que vas a encontrar el consuelo que viene delante digamos, que viene de los cielos de Dios para tu corazón que está afligido y que no da más. Es en el secreto donde vas a entrar a orar por tus hijos y tus hijos llegarán a la presencia de Dios porque se les va a poder hablar la palabra. Y si han abandonado el Evangelio, van a volver al Evangelio. Si han abandonado el camino, van a volver al camino. Es en el secreto donde vas a orar por tu esposo, que tal vez es un dolor de cabeza. Él llegará a los pies del Señor. Si tu esposa es un dolor de cabeza, llegará a los pies del Señor. Es en el secreto. En esa oración de intimidad delante del Señor que nos va a llevar a conocerlo, pero también nos llevará a poder alcanzar la victoria que Él tiene preparada para nosotros. Que Dios te bendiga y que en este tiempo puedas entrar en una intimidad sola con el Señor, porque en ese momento serás más sincero que nunca. En ese momento serás más sincera que nunca y verás la gracia de Dios, porque el Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Amado Padre, a ti vamos, Señor, en el nombre de Jesús, humillado delante de tu presencia. Señor, muchas veces nos has llamado a tener una intimidad contigo. Muchas veces nos llamaste a poder estar a solas, Señor, contigo, pero no hemos ido. Siempre buscamos excusas y pusimos excusas para todo. Siempre encontramos excusas para no hacerlo. Pero entiendo que en esta tarde estás hablando a nuestro corazón porque es necesario, Dios mío, que nosotros como hijos podamos entender lo que significa ir a la oración, Señor. De orar contigo, de abrir nuestro corazón, de hablar, de derramar nuestra alma delante de ti. Señor, con amor eterno que nos has amado, nos estás atrayendo hacia ti para comprender, Dios mío, este gran misterio y este gran secreto y esta gran posibilidad que tenemos como hijo de Dios de poder ver tu grandeza y tu gracia y tu bendición. Por eso oro en esta tarde, Señor, por tu pueblo. Oro por tu iglesia y ruego por tus hijos, que puedas alcanzar de tu grandeza y de tu gracia sus vidas y puedas llevar a una iglesia a poder, Señor, tener esa intimidad, ese secreto contigo, entrar al aposento, Señor, ese lugar secreto para poder ser luego recompensado en público. Y veremos tu gloria y tu bendición. Señor, te pedimos perdón porque tantas veces lo hemos evitado. Te pedimos perdón porque tantas veces no hemos cumplido con lo que tú nos demandas que cumplamos. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos puesto 1000 cosas antes que poder ir a esa oración de intimidad contigo, Señor, para darte gracia y para clamar y para derramar nuestra vida delante de ti tal cual somos, Señor. Padre, que en esta tarde, que en este día, Señor, tu pueblo pueda ser despertado, que haya un despertar en sus corazones para poder tener ese momento de intimidad, de ir al encuentro diario contigo, porque dentro de ese encuentro contigo está la victoria y está la bendición en nuestra vida. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, después de haber escuchado tu palabra, Padre, que podamos ponerla por obra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Realmente es maravilloso este tiempo que Dios nos viene dando y nos viene hablando de su palabra, ¿no? Cada mensaje que Dios nos viene hablando, yo medito sobre esto y entiendo de que viene hablando a mi corazón y digo, Señor, yo quiero honrarte, quiero mejorar mi relación contigo. Cada día yo quiero conocerte más. Entiendo que todavía no he conocido casi nada de ti, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más, y conocer a Dios es a través de esa relación estrecha con Él. Y una relación estrecha con el Señor se logra cuando estamos a solas con Él. Por eso esta palabra. Amén. Que Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por tantas cosas, porque puedes escuchar la palabra, porque podemos estar congregados de esta manera, porque seguimos sosteniendo la iglesia y las puertas se abrirán en un momento en nuestra iglesia y volvemos otra vez a poder adorar el nombre del Señor. Y estoy seguro que muchas personas llegarán a los pies de Cristo. Le doy gracias a Dios también porque el lunes tuvimos el tiempo de oración y sé que nos hemos unido. Y si no te uniste, te pido que todos los lunes, de 22 a 23 horas, estamos orando. Te invito también, el día martes estamos con Razones para Vivir. Razones para Vivir, el programa de radio también está exaltando el nombre del Señor de 18 a 19 horas por JCB, ¿sí? Pero también luego de que termina el programa de radio estamos con la enseñanza de la doctrina de la salvación, un discipulado que estamos haciéndolo de esta manera para que todos tengan la oportunidad de aprender la palabra de Dios y puedan servir. Así que tengo tanto por testimoniar y tanta por contar de tantas cosas de que Dios ha hecho grandezas en nuestras vidas. La verdad que estoy agradecido y agradecido por tu vida. Te amo en el Señor. Le agradezco a Dios la oportunidad de poderte pastorear, de poder pastorearte y poderte llevar delante de la presencia de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, te abrazo en Cristo, te amo en el Señor. Estamos nuevamente el fin de semana, sábado y domingo, con la palabra de Dios. Padre Jesucristo a tu vida. Recordá, en el secreto nos vamos a encontrar con el Señor y Él nos recompensará en público. Paz de tu vida.